Cuando hablamos del Día Internacional de la Mujer y hablamos de la realidad de nuestro país, también hablamos de desigualdad y sobre todo de lo que hace a las labores domésticas, el trabajo remunerado, bueno, los diferentes aspectos que hacen a la desigualdad de nuestro país. Y para profundizar en algunos de ellos es que vamos a recibir a la socióloga Karina Batiani, académica de la Universidad de la República y quien, entre otras cosas, ha publicado un informe llamado Tendencias en la educación de varones y mujeres en Uruguay de 2016, publicado y realizado desde ya también junto a su colega Natalia Yenta, con gráficas y tablas de Victoria Prieto y financiado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Karina, muchas gracias por tu presencia esta mañana. Feliz día. Bueno, muchas gracias. En realidad el informe al que refieres es un estudio bastante más amplio que exclusivamente los aspectos de educación que efectivamente encargó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para hablar de las brechas de género en el Uruguay actual y sobre todo pensar el Uruguay hacia adelante, ¿verdad? A mí siempre me gusta comenzar tratando de reconocer los avances primero y después plantear cuáles son todavía los temas pendientes. Porque si nosotros miramos la situación de la mujer en el Uruguay de hoy, tenemos que reconocer avances, ¿verdad? La incorporación de las mujeres al mundo de lo público, es decir, el dejar esa imagen de la mujer exclusivamente en la esfera privada, en el mundo doméstico, ha sido un avance muy significativo, que está dado por, ustedes mostraban los datos más temprano, por la mayor participación en el mercado de trabajo. Está dado también por cambios sociodemográficos muy importantes, como por ejemplo el aumento de la esperanza de vida, la disminución en el número de hijos. Las mujeres ya no tenemos tantos hijos como antes, más allá de que eso esté estratificado por niveles socioeconómicos, ¿verdad? Por el mayor nivel educativo. Las mujeres hoy somos más educadas que los varones. Hoy en promedio egresan 2 mujeres por cada varón de la universidad, para dar un dato nada más. Bueno, y otra serie de cambios que marcan realmente avances, ¿verdad? Avances también en el plano normativo, en el plano legislativo, que nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿cómo está este tema de la igualdad y la desigualdad en el Uruguay? Comencemos reconociendo esos avances, pero planteemos también que hay muchos temas pendientes, porque si bien las mujeres, como yo decía hace un ratito, somos más educadas, tenemos mayor nivel educativo, estamos en el mercado de trabajo, ganamos menos promedialmente. Ustedes también referían las cifras hace un rato, ¿verdad? Ganamos menos en función de las horas, en función del nivel educativo y en función de las tareas que hacemos para el mercado de trabajo. Esa distancia, igual es importante decirlo, se ha reducido. Antes había un 30%, en la década del 90, de diferencia salarial entre un varón y una mujer, y hoy está en el entorno del 16 al 20% esa diferencia, ¿sí? Ahora, de todas maneras, sigue siendo significativa. También, cuando queremos insertarnos en el mercado de trabajo, el desempleo nos afecta más a las mujeres que a los varones. Siempre, cuando uno mira las dos gráficas, ¿verdad?, encuentra que hay una brecha entre la posibilidad de empleo de las mujeres y la posibilidad de empleo de los varones. Y además, las mujeres, cuando nos insertamos efectivamente en el mercado de trabajo, la mitad estamos en el sector servicios, ¿verdad?, en sentido amplio. Eso, por supuesto, incorpora distintos aspectos de la actividad económica, desde el servicio doméstico en adelante. Quizás eso también explica las diferencias salariales, ¿verdad? La masiva concentración de las mujeres en el sector servicios. Claro, mientras los varones están más diversificados en los distintos sectores de la economía. Entonces siguen habiendo problemas. Y quizás uno de los más críticos desde mi punto de vista, esto es una forma de ver el problema, es la desigualdad que tenemos varones y mujeres en lo que refiere al trabajo en su componente no remunerado. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que hacemos las mujeres puertas adentro de nuestras casas. El sostenimiento del hogar, el cuidado de los hijos, de los adultos mayores dependientes, las tareas domésticas, la limpieza, etcétera, etcétera. Creo que todos sabemos de qué estoy hablando, ¿verdad? Allí es donde hay una brecha importantísima, porque las mujeres dedicamos el 65% de nuestro tiempo a ese tipo de tareas, mientras los varones dedican solamente un tercio, el 35%, ¿verdad?, del tiempo. Y eso implica, tiene consecuencias en el resto de los ámbitos en el que nos movemos varones y mujeres. ¿Por qué? Porque el tiempo, 24 horas para los dos, obviamente está mucho más condicionado en el caso de las mujeres que en el caso de los varones, condicionado por todas estas actividades intradomésticas que hacemos las mujeres. Karina, también hay en un
una franja de edad, digamos, de las mujeres en donde se suma a todo el tema del trabajo no remunerado, a los trabajos que hacemos profesionalmente, se suma quizás la discriminación por la posibilidad de embarazo, por ejemplo. Creo que todos conocemos algún caso de alguien, algún conocido, familiar, no importa quién sea, que alguna vez escuchó, bueno, no te vayas a embarazar ahora. Es en eso también, y me parece que es más silencioso que en otros casos. Absolutamente, digamos, la posibilidad y la realidad, pero también la posibilidad de ser madre en el caso de las mujeres, que es algo que nos distingue del sexo masculino, ¿verdad? Esa posibilidad se convierte en un factor de discriminación clarísimo en el mercado de trabajo, pero no solo en el mercado de trabajo, diría en la vida en general, ¿verdad? El hecho de que la mujer se pueda embarazar y tener sus hijos es un factor de discriminación importante, tanto en la posible planificación ¿verdad? En la perspectiva de la maternidad, como después, cuando efectivamente se tienen esos hijos, que además se tienen en una edad muy central, donde generalmente son muchas las demandas que provienen del mundo público, en términos educativos, en términos laborales, suelen ser el momento, digamos, más fuerte. En plena etapa productiva, digamos. Exacto, suele ser el momento de mayores demandas, donde aparece todo este tema del cuidado que yo refería antes, que, como decía, tiene consecuencias sobre la vida presente de las mujeres, el tema del tiempo, ¿verdad?, y la disponibilidad para otras tareas, y también sobre la vida futura, porque pensemos que nuestra presencia en el mercado de trabajo hoy es lo que va a condicionar nuestras jubilaciones del futuro, nuestros ingresos, ¿verdad?, cuando estemos retirados del mercado de trabajo. Y claramente las mujeres tenemos a veces carreras laborales discontinuas, por esta razón de la maternidad, entradas y salidas al mercado de trabajo, reducciones de jornada, horarios flexibles, etcétera, etcétera, distintos mecanismos de adaptación para hacer compatibles esos dos mundos, que después también tienen consecuencia al momento de nuestro retiro. Por eso quizás se está hoy pensando, casi como una de las políticas, por ahí se dice que es el buque insignia, ¿verdad?, de las políticas sociales, este tema del sistema de cuidados, para dar respuesta a este problema, que, reitero, desde mi punto de vista, es uno de los nudos críticos de las desigualdades entre varones y mujeres en el Uruguay de hoy. Entonces, hace referencia al comienzo de que se evoluciona, tal vez más lento de lo que deseamos, pero se está evolucionando, o sea, las cifras demuestran por lo menos que algo está cambiando y ojalá que sigan potenciándose esos cambios para llegar a tener igualdad de condiciones. Pero ahí surge esa otra tribuna que dice igualdad a lo desigual, hombres y mujeres somos diferentes, ¿no? Y muchas veces resulta hasta complejo legislar o poner normas en cuestiones que somos diferentes, pero hay otras que rompen los ojos, que no tienen por qué marcarse las diferencias. ¿Dónde te parece a vos que las diferencias pueden seguir marcadas entre hombres y mujeres? A ver, a mí lo que me preocupa no son las diferencias entre hombres y mujeres, que existen y existirán siempre, ¿sí? Lo que me preocupa son las diferencias que se convierten en desigualdades. Esas son las que tenemos que modificar. Está muy bueno eso, y estaría bueno ejemplificarlo. Por ejemplo, ya decías con la remuneración ante la misma tarea, pero hasta en cuestiones más cotidianas podemos encontrarnos ese tipo de situaciones. Por supuesto, todas estas diferencias que se traducen en desigualdades las encontramos desde el ámbito más micro, que es la vida cotidiana, hasta elementos más macro, como puede ser, por poner un indicador, la participación o la representación política de las mujeres, que en este país es francamente lamentable. Capaz ¿sí? que está Sí, bueno hay que poner forzarla también, exacto, hay que forzarla exacto. mediante una cuota, ¿no? Capaz que está bueno poner ejemplos de eso más micro, porque a veces sucede que en esos micro detalles está lo verdaderamente importante. A veces se dejan pasar esos micros detalles y termina siendo una bomba de tiempo, ¿no? Correcto. En esos micros detalles, que desde la sociología los estudiamos hablando de las representaciones sociales, ¿verdad? Encontramos cosas que son realmente preocupantes, como por ejemplo, datos actuales todos para Uruguay hoy, que aún entre la población más joven hay representaciones de género muy tradicionales que llevan, por ejemplo, a afirmar a un 25% de la población, ¿sí?, de que los varones tienen más derecho
al trabajo remunerado, a la actividad laboral que las mujeres, y que, por ejemplo, en épocas de crisis debe privilegiarse el empleo masculino y no el femenino, porque el ingreso femenino sigue siendo secundario. Aquel estereotipo del hombre proveedor. Por supuesto, el estereotipo del hombre proveedor que dejó de ser en nuestro país, porque si miramos las estadísticas, hoy el 60% de los hogares en nuestro país son por lo menos de coprovisión económica o de provisión femenina exclusivamente. Solo un 40% responde a ese modelo. ¿Y por qué se precisa perpetuar esos estereotipos que claramente, digamos, mirando la foto completa, muchos no tienen razón de ser? Ese, por ejemplo, el del hombre proveedor y el sueldo de la mujer como algo complementario. Algo Que a que veces ayuda. es admitido, Cristian, disculpame, también por algunas mujeres que naturalizan por cuestión de costumbre, de tradición, de lo que sea, hasta esa misma situación. No, y yo pensaba en cosas más micro, como incluso, por ejemplo, el no permitirle de repente a un niño varón acercarse a determinado tipo de juguetes, vestirse con determinado tipo de color. Bueno, porque ese Y tipo, viceversa, ¿no? ese tipo de representaciones y de estereotipos, digamos, están muy marcados en nuestra sociedad. Tú decías, ¿por qué se perpetúan? Bueno, yo diría, ojalá no se perpetúen y podamos modificarlos, Buscando ¿verdad? alguna explicación de... Exacto, pero son elementos que vienen desde los procesos de socialización mismos, desde que tú naces, ¿verdad? Que empezás a ser socializado en función de tu condición masculina y yo socializada en función de mi condición femenina, con todas las diferencias que eso explica. Y eso nos muestra también, digamos, lo difícil, aunque no imposible, que es la transformación y el cambio en este tipo de comportamientos, ¿verdad? Que involucra sector de educación, sector de los hogares, bueno, involucra las relaciones cotidianas, como tú decías hace un ratito. Y que desconoce clases sociales. Es Y decir, que porque desconoce. a veces tendemos a Sí, claro. señalar determinado sector de la sociedad como el lugar donde más se genera violencia doméstica, pero violencia de género, perdón, debe decir. Pero en realidad es algo que en ese sentido es transversal a todos. Es transversal a todos, aunque sí, de acuerdo a los últimos estudios que hemos hecho, podemos observar cierta polaridad en los comportamientos en el sentido... Dejo de lado el fenómeno de la violencia porque tiene sus particularidades. En estos otros fenómenos que estábamos hablando, digamos, tienden a comportarse de manera similar los sectores más bajos, desde el punto de vista de los recursos económicos, con los más altos, siendo los sectores medios donde uno observa las mayores transformaciones, o si tú querés, las pautas de relacionamiento entre varones y mujeres más modernas o más equitativas, ¿verdad? En ese sector. A mí me da la sensación, a propósito de los cambios que se están consiguiendo, de que muchas mujeres están empujando ese carro, ¿no? de los cambios, haciendo fuerza, cada una en su ámbito, para modificar la realidad. ¿Qué tan comprometidos puedes observar a los hombres de nuestra sociedad para tratar de cambiar esto? Sin duda son las mujeres las que más empujan el movimiento de mujeres, el movimiento Por feminista supuesto. tiene un papel necesitamos un protagónico. compromiso de todos para Pero cambiar. sin lugar a dudas, si queremos que esto se Claro. transforme, tienen que estar involucrados los varones ¿Y ves también. a los hombres uruguayos Hay cada vez involucrados? más, hay movimientos, ¿verdad?, de varones por nuevas masculinidades y demás que están trabajando estos temas. A veces nos parece que, digamos, el cambio va un poquito más rápido y cuando lo miramos desde el punto de vista de los estudios o las investigaciones que hacemos, nos encontramos con que en realidad esa apariencia de cierta modernidad en el comportamiento no es tan así. Por ejemplo, en la encuesta de uso del tiempo que medimos regularmente desde la facultad con el Instituto Nacional de Estadística, encontramos que la división sexual del trabajo en todo lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado, los cuidados, las tareas domésticas, sigue muy marcada, ¿verdad? Y eso trasciende, como decíamos hoy, niveles socioeconómicos, edades y demás. Hay diferencias entre los distintos niveles y entre jóvenes y adultos, pero la marca común es que lo que nosotros denominamos la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres sigue muy presente y es muy tradicional todavía en este país. Karina, también estamos hablando obviamente de un cambio de paradigma en lo que refiere a la constitución familiar, ¿no? Con esto del hombre proveedor. Si pensamos más atrás en el tiempo, era el hombre salía a trabajar, la mujer se quedaba en su casa haciendo las tareas domésticas, en algunos casos trabajaba para colaborar y demás. Obviamente ese modelo caducó, cambió, todavía falta más por cambiar, pero digo, ya hay una evolución o por lo menos un cambio. Y hay en algunos casos excepcionales, casos al revés, en donde la mujer ha llegado a cargos quizás profesionalmente muy importantes y el hombre
toma el rol doméstico, que quizás tampoco es lo ideal, quizás lo ideal es que los dos puedan desarrollarse profesionalmente sus profesiones y compartir el peso, entre comillas, del hogar y cinchar juntos del carro. Pero tampoco estaba demasiado aceptado en la sociedad ese intercambio de los roles. Entonces, queremos evolucionar, pero a veces no estamos lo suficientemente abiertos o dispuestos a que quizás los roles se inviertan. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿verdad? Esas representaciones tan conservadoras que tenemos, que todavía, a pesar de las transformaciones, siguen asociando al varón como proveedor económico y a la mujer como encargada de los cuidados, pesan en los Porque casos en que tú se referís. piensa, este es un mantenido de la mujer. Sí, por supuesto, los estereotipos... Y al revés también, las esta es una mantenida, digo. los estereotipos y las representaciones pesan en los dos sentidos, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos hombres que están con el rol invertido, digamos, cumpliendo el rol de la mujer y la mujer el del varón, también allí pesan estas representaciones y estos estereotipos. Lo que se trata, en definitiva, desde mi punto de vista, es tratar de trabajar hacia un modelo de corresponsabilidad en los dos sectores, en el sector productivo, ¿sí? Que hoy, si quieren, ya se ha avanzado mucho por lo que decíamos de la participación de la mujer en el mundo público, pero también corresponsabilidad en el sector doméstico, privado, en la esfera cotidiana, donde haya un mayor involucramiento de los varones, y digo involucramiento y no ayuda, ¿sí? Claro. De los varones en ese sector. Claro, porque está la típica, te ayuda. Por eso lo digo, ¿verdad? En caso me ayudan a mí también. De una participación, digamos, lo más equitativa posible en ambos espacios de la vida. Creo que de eso se trata y creo que en ese camino vamos, digamos, porque... Vuelvo al inicio de esta charla, ¿verdad? Es importante también reconocer los avances, los cambios y las transformaciones que han habido en este mundo de relaciones varones-mujeres. Muy bien. Bueno, muy grato. La verdad, Karina, muchas gracias por gracias a ustedes. acercamiento.